Hoy haremos una torta de manzana con crocante de canela súper esponjosa, húmeda y fácil. En su conquista a Persia, Alejandro Magno aprendió de ellos el gusto por las manzanas y llevó consigo a Grecia los mejores jardineros para el cultivo de este fruto. Desde allí se sigue extendiendo por el resto del mundo. Bienvenidos a The Food Explainer, yo soy Miguel. Si es la primera vez que visitas este canal, te invito a suscribirte y darle clic a la campanita de notificación para que siempre hagas parte de esta aventura basada en plantas. Esta receta estará dividida en dos, la masa de la torta y un crocante. El crocante le dará un toque increíble que contrastará perfectamente con la suavidad de la masa. Comenzamos por el crocante. Para este necesitamos 25 gramos de harina, 9 gramos de panela, 11 gramos de aceite de coco derretido y media cucharita de canela molida. En thefoodexplainer.co encontrarás todos mis artículos y recetas escritas con tips para su elaboración, posibles sustituciones y cantidades en gramos y tazas. Comienza precalentando el horno a 170 grados centígrados o 338 grados Fahrenheit. Tamiza y mezcla los ingredientes secos. Agrega el aceite derretido y mezcla con ayuda de un tenedor o un batidor. El aceite debe estar tibio. Si lo agregas caliente, se van a cocinar los almidones de la harina y resultará una textura completamente diferente. En este caso no queremos una masa pareja, sino trocitos de ella. Así que no mezcles en exceso. Para la masa necesitamos 90 gramos de puré de manzana, 50 gramos de aceite de coco virgen extra, 100 gramos de bebida vegetal, 94 gramos de panela, 160 gramos de harina, media manzana cortada en trocitos aproximadamente, 5 gramos de extracto de vainilla, 5 gramos de polvo de hornear y media cucharita de canela en polvo. Engrasa un molde con una mezcla de aceite de coco y harina. Una vez listo, reserva. Mezcla en un bowl el aceite de coco derretido, la bebida vegetal a temperatura ambiente, el puré de manzana y la vainilla. Aunque el puré suele hacerse sin la cáscara, yo los proceso juntos y por esto le da su color rosado. En el video de la tarta de manzana podrás ver cómo hacerlo y consejos para conservar sus nutrientes. Te dejo el enlace aquí. Agrega la panela y mezcla nuevamente. Corta la manzana en cubitos. Agrega una cuchara de harina y mezcla para evitar que la manzana se vaya al fondo del molde. Cuando tengas las manzanas cortadas, tamiza los ingredientes secos en dos tandas. Mezcla con una espátula tratando de batir lo menos que puedas, ya que puedes desarrollar el gluten y tendrás un producto mucho más parecido a un pan que a una torta. Cuando estés agregando la segunda tanda, añade los cubitos de manzana. Termina de mezclar hasta que no hayan rastros de ingredientes secos. Una vez tengas una masa uniforme, lleva al molde previamente engrasado. Pon trocitos de manzana en la superficie. Agrega el crumble rápido y lleva al horno. Hornea por 40 minutos aproximadamente. Cuando el palillo salga limpio, saca del horno y deja enfriar. Esta torta es muy húmeda y suave. El crocante contrasta perfectamente con su interior esponjosito y los trocitos suaves de fruta que te encuentras en cada mordisco. Si la guardas en la nevera, el aceite de coco se volverá duro, por lo cual te recomiendo sacarla de la nevera antes de consumirla y dejarla a temperatura ambiente, o otra opción es calentarla. En la cajita de descripción te dejo un enlace a thefoodexplainer.co para que conozcas con exactitud los ingredientes y puedas replicar esta receta.
Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartirlo con tu familia y tus amigos. Nos vemos el próximo sábado en un nuevo video de The Food Explainer.